Bueno, bárbaro. Sí, acá está Débora con Eloísa, no sé si están mirando o están encerradas, este, y estaba haciendo uso de su capacidad de pintura, ayudando a Eloísa también. ¿Qué te iba a decir? Bueno, antes de pasar un videíto que ya está armado, que no es mío, pero que está muy bien hecho y es una página que tiene muy buenos videos. Este, una de las cosas que decía Adrián, ¿cuál era la Biblia que leía Jesús, que leían los apóstoles? Y es bueno entrar un poquito en el mundo de aquella época. Recordemos que el momento que Jesús hizo su ministerio y los apóstoles también anunciaron la palabra, era un mundo dominado por el idioma griego. Aunque en las sinagogas, especialmente las sinagogas más cerca de Jerusalén, este, los rollos, ¿se acuerdan que hablamos de que la escritura o la Biblia no se encontraba en un volumen, sino que se encontraba en colecciones de rollos de papiro? Y en esa sinagoga más cerca de Jerusalén, donde estaba, digamos, la línea de judíos un poco más conservadora, en esa sinagoga se leía, o en el templo, se leía la escritura en hebreo. Los judíos también tenían lo que se llamaban los targumes, o targum, que eran traducciones al arameo con explicaciones y cosas así, ya que tenemos que recordar que el arameo es el idioma que trajeron de la deportación que tuvieron en Babilonia. Así que era ese mundo de idiomas y más o menos en el tercer siglo antes de Cristo, y ahora vamos a ver esa historia, se comenzó a traducir al griego el Antiguo Testamento. Y bueno, más o menos en unos transcurso de varios años, 100 años, posiblemente entre el 250 y el 150 antes de Cristo, se tradujeron varios libros del Antiguo Testamento al griego, y esos rollos en griego se encontraban dispersos por la sinagoga, por muchos lugares, y era, bueno, lo que permitía a los judíos de la diáspora, o sea, de la expansión, el poder acceder a la escritura en el idioma que ellos conocían, porque los judíos helenistas, o que estaban dominados por la cultura griega, ya habían perdido muchos el idioma hebreo, entonces podían leer solamente en griego o quizás latín, también era el idioma de Roma. Por eso decimos que la Septuaginta fue providencial, aunque, bueno, la Septuaginta tiene algunas características diferentes a la Biblia hebrea, ¿no? Y bueno, también otra de las cosas que estuvimos destacando es que en los días de Jesús, cuando Jesús decía, la Escritura dice, o los apóstoles, porque está escrito, cosas así, ellos sabían perfectamente a qué libros se referían. Es decir, nadie le preguntaba, bueno, ¿te referís a los libros con autoridad inspirados o te referís a los libros apócrifos? Cuando ellos decían la Escritura dice, ya había un cuerpo de verdad que estaba totalmente reconocido, que se usaba, que los judíos, los hebreos lo tenían dividido en tres partes: la parte elemental y principal, que era la Torá, la ley, con 5 libros, y después ellos dividían los profetas y los escritos. O sea, la división hebrea era muy distinta al cómo dividen los cristianos el Antiguo Testamento. Entonces, al citar la escritura, los judíos ya sabían a qué escritura se refería. Y bueno, también hemos dicho que esos escritos, bueno, eran parte de la vida de la nación. Había un canon abierto, no había en ese momento ningún concilio que dijera, bueno, estos son los libros. Hay algunas referencias, incluso es una referencia a un libro apócrifo que hace de Nehemías, que fue uno de los que, bueno, en momentos
deportación juntó los libros, dice, y algo similar hicieron en el tiempo de los macabeos. O sea, los judíos sabían cuáles eran los libros, los escritos, los rollos, que eran palabra de Dios, y siempre trataron de conservarlos y preservarlos y cuidarlos de la destrucción. Así que en los días de Jesús, en los días de los apóstoles, no había ninguna reunión, ni hubo ningún concilio que dijera, bueno, esta es la Biblia, sino que todos sabían cuáles eran los escritos por su relación con los profetas. Es decir, eso tiene una trayectoria de muchos siglos, que lo que escribió Moisés por su relación con Moisés, la relación que Moisés tenía de parte de Dios, el respaldo de parte de Dios, como también lo tuvo Samuel, Daniel y todos los demás profetas, mayores y menores, o sea, anteriores al exilio, durante el exilio, etc. Todo mostraba que, bueno, tenían un respaldo de parte de Dios y que hablaban de parte de Dios. Así que en ese sentido no había dudas. Y otra de las cosas que tenemos que saber es que, bueno, sí circulaban diversos escritos, pero podían ser útiles, eran leídos, o sea, los judíos no solo leían lo que sabían que era escritura, sino que leían otros escritos. Por ejemplo, el lunes pasado, ciudadano romano, y Josefo decía, reconocía cuántos escritos ellos consideraban sagrados. Josefo hacía 22, bueno, lo conformaba al número del alfabeto hebreo. Él se refería a lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias, el Antiguo Testamento, pero él hace una distinción con los otros escritos, diciendo que fueron publicados en tiempos que no había, o se reconocía que no había profeta. O sea, los judíos en la antigüedad no solo leían las escrituras, leían otros escritos, circulaban diversos libros, al igual que en el tiempo de la Iglesia, en el tiempo de la expansión de la Iglesia, cuando circulaban las cartas de los apóstoles, también surgieron otros escritos, y sin duda que en una región u otra la gente leía una cosa u otra. Pero también se reconocía, se sabía cuáles eran los escritos por su vínculo con los apóstoles. Así que no sé si tenés a mano por ahí el video que estamos pensando sobre la Septuaginta. Esta es posiblemente la traducción más importante de la historia. Fue la primera traducción del Antiguo Testamento a otro idioma. Fue la versión más usada por la iglesia cristiana primitiva y arroja una gran información sobre el desarrollo del Nuevo Testamento. Aún así, muchos cristianos de hoy tienen poco o ningún conocimiento sobre esta importante traducción del Antiguo Testamento. En este video hablaremos sobre la versión Septuaginta. Para empezar, tal vez te estés preguntando ¿qué es la Septuaginta? El término Septuaginta a menudo se ha usado para darle un nombre a la traducción del Antiguo Testamento hebreo y arameo al idioma griego, al igual que la Vulgata latina, que fue la traducción del Antiguo y Nuevo Testamento al idioma latín, o la Peshitta, que es la versión de la Biblia traducida al idioma siriaco, de las cuales hablaremos en otros videos. Pero técnicamente hablando, no existe una versión unificada o completa de la Septuaginta. Las copias modernas de esta versión son ediciones eclécticas, es decir, una colección de los mejores manuscritos griegos reconstruidos para aproximarse a la traducción original del Antiguo Testamento. Entonces, cuando los académicos usan el término Septuaginta, no se refieren a un solo texto, más bien se refieren a una colección de traducciones griegas producidas por numerosos escribas en el transcurso de unos pocos cientos de años y con toda probabilidad compuestas en diferentes lugares. Hoy el término se usa generalmente para referirse a las diversas traducciones de la Biblia hebrea al idioma griego.
Pero ¿cuál es la historia de esta importante traducción? Una carta de un hombre llamado Aristeas nos habla del posible origen de la Septuaginta. Aristeas, que aparentemente era un judío alejandrino, escribe a su hermano Filócrates y le cuenta lo que sucedió en la corte de Ptolomeo II. De acuerdo con la carta, el rey le pide a Demetrio, su bibliotecario, arreglar que la ley judía sea traducida y agregada a la colección real de libros. Así se envía una carta a Eleazar, el sumo sacerdote judío de Jerusalén, pidiéndole ayuda para traducir la ley. Aristeas mismo es uno de los 2 hombres escogidos para llevar la petición a la capital judía. Aristeas describe todo esto, hasta detalles del templo judío, los sacerdotes, los campos y demás. 72 ancianos, 6 de cada una de las 12 tribus, fueron escogidos como traductores y enviados a Egipto, llevando con ellos una hermosa copia de la ley. Aristeas enlista los nombres de los traductores. Por alguna razón, el número original de los 72 ha sido redondeado a 70. Al llegar a Alejandría, el rey les ofreció un banquete de 7 días, en el que la sabiduría de cada uno de los traductores fue probada con preguntas del rey. Después de esto, el monarca les proveyó alojamiento cerca del mar, probablemente en la isla de Faros. En Faros estaba el famoso y recién construido faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Bajo la sombra del faro, los traductores completaron su trabajo en 72 días, que cuando se leyó a los judíos congregados en Alejandría, fue aprobado como exacto. ¿Qué debemos pensar de la carta de Aristeas? ¿Es un hecho o es ficción? En respuesta, debemos decir que toda la cuestión de Aristeas es compleja. Sin duda, hay problemas históricos aquí. Por ejemplo, no estamos seguros de que Demetrio fuera el bibliotecario de Ptolomeo II o de Ptolomeo I. Además, la carta tiene un tono tan afectado que a menudo parece más leyenda que hecho. Por otra parte, por mucho tiempo se ha reconocido que Aristeas conserva al menos un sustrato de verdad sobre cómo empezó la Septuaginta. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta carta? Aristeas describe el origen de la Septuaginta con la traducción del Pentateuco. Esto se hizo en Alejandría, donde había una gran población judía y donde sería necesaria una traducción del hebreo al griego. Ptolomeo II puede haber estado conectado de alguna manera con la traducción. Él era bien conocido como patrocinador de la literatura. Demetrio, de igual manera, puede haber estado involucrado. Él le puede haber sugerido la traducción a Ptolomeo I, pero el proyecto podría no haberse completado hasta el principio del reinado de Ptolomeo II. Pero lo más probable es que la Septuaginta se produjo en Egipto en ese periodo. La Torá o Pentateuco se tradujo cerca de mediados del siglo III a.C. y que el resto del Antiguo Testamento se tradujo en el siglo II a.C. La pregunta obligada es, ¿por qué era necesaria una traducción al griego del Antiguo Testamento? La respuesta es bastante sencilla. El hebreo dejó de ser un idioma hablado ya en el periodo exílico o postexílico y el arameo se convirtió en la lengua franca o idioma común del pueblo judío. Con el ascenso de Alejandro Magno y el imperio griego, los judíos de la diáspora fueron helenizados y para algunos judíos, especialmente para los que vivían en el Egipto tolemaico, el griego se había convertido en su idioma principal. Por lo tanto, se hizo necesario que las escrituras se tradujeran al griego. Ahora, ¿qué tiene que ver la Septuaginta con el Nuevo Testamento? Hay algunas formas obvias en las que la Septuaginta ha influido en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el título de Jesús en el Nuevo Testamento, Cristo, es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Las palabras con las que todos estamos familiarizados como gloria, Señor y Evangelio derivan un significado especial de la Septuaginta. Otras palabras y frases neotestamentarias vienen directamente de la Septuaginta, incluyendo palabras como apóstol, expiación, pacto, fe, perdón, ley, paz, redención, justicia y verdad. Otro tema muy importante es que la mayoría de las citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento coinciden con la Septuaginta. Hay aproximadamente 300 pasajes del Antiguo Testamento que se citan directamente o se aluden fuertemente de esta versión en el Nuevo Testamento. Por otro lado, la Septuaginta nos ayuda a comprender mejor la teología judía, ya que arroja luz sobre las prácticas de adoración del pueblo en el periodo del Segundo Templo. Es decir,
en la época previa a los tiempos de Jesús. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son nombres que han entrado a nuestra Biblia de la Septuaginta por vía de la Vulgata latina. De igual manera, la agrupación de libros en la ley, historia, poesía y profetas, así como la subdivisión de libros en primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, etc., se deben a la Septuaginta. Fue la principal Biblia para la iglesia primitiva y el texto más citado por los apóstoles y por los escritores inspirados del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo y Marcos citan directamente de la Septuaginta en Mateo 15:7 al 9 y en Marcos 7:6 y 7, cuando escriben: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por su parte, el apóstol Pablo, que no escribió en un griego campesino, ni en un griego de soldados, sino que escribió como un hombre docto que tenía la Septuaginta en su mente y que la citó abundantemente. Esta traducción arroja luz muy necesaria sobre palabras importantes y conceptos teológicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nos ayuda a comprender mejor el contexto religioso y político en el que vivieron Jesús y los autores del Nuevo Testamento. Ha ayudado a los académicos a determinar qué manuscritos son más confiables, lo que a su vez conduce a traducciones fieles del Antiguo Testamento y nos da una mayor comprensión de los padres de la Iglesia, quienes a menudo citaron la Septuaginta. Hoy solamente podemos estar agradecidos con Dios por la Septuaginta. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero antes de que se escribiera, ya el Antiguo Testamento se había traducido al griego. Fue en la providencia de Dios que la Septuaginta, por su idioma y vocabulario, abriera el camino para el Evangelio en un mundo dominado por el griego. ¿Y tú, conocías la historia de la Septuaginta? ¿Por qué crees que fue importante traducir el Antiguo Testamento al idioma griego? ¿Y de qué forma esto contribuyó a la escritura del Nuevo Testamento? ¿Cómo puedes ver la fidelidad de Dios al guardar su palabra a través del tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Bueno, buenísimo. La verdad que un video armado de esta manera a uno le ahorra mucho trabajo, ¿no? Pero agregar solamente dos cosas, que Ptolomeo, que fue un impulsor de la Septuaginta, que quería tener escritura hebrea en el griego, fue un hombre que, aficionado a los libros. Bueno, recordemos que en Alejandría está una biblioteca más grande de la historia, y fue una de las grandes pérdidas de la humanidad cuando se prendió fuego, le prendieron fuego. Y Ptolomeo también era consciente que en Alejandría la comunidad judía era inmensa, o sea, se considera que Alejandría tenía 1 millón de habitantes y 100.000 habitantes eran judíos. Entonces, una forma de controlar esa población, de conocer también su pensamiento, era tener la escritura que ellos consideraban sagrada en el idioma que todos podían entender. Pero entonces, imagínense, cuando llegó un momento porque la iglesia iba a tener una misión de expansión, el momento de salir a predicar la palabra y no tener una palabra escrita en un idioma que todos entendieran. Si hubiesen tenido que salir a predicar relacionando lo nuevo con lo que la escritura dice, pero citar la escritura en hebreo era tremendo, ¿no? No era para cualquiera, pero no, los apóstoles tenían el Antiguo Testamento ya traducido al griego, que era el idioma común de todo el Imperio Romano, y el apóstol Pablo, como lo mencionó en el video, podía tanto hablar a gente común, a personas con la cultura griega, gente sencilla, o también podía hablar a gente sofisticada como los griegos de Atenas, en el Areópago, como dice que él les predicó la palabra, y podía hablar un griego, digamos, de alta categoría, ¿no?
Y así vemos cómo muchas de las discusiones que aparecen en el libro de los Hechos son discusiones en base a la Septuaginta. Por ejemplo, yo estaba mirando acá en Hechos capítulo 6, cuando tenemos el relato de cómo fue el proceso que llevó a la muerte del primer mártir cristiano, que fue Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. De los libertos y de los de Cirene, etcétera, etcétera. Alejandría, de Cilicia. Los libertos eran judíos que una vez fueron esclavos del Imperio Romano, algunos dicen que en el tiempo de Pompeyo, o eran hijos de esclavos, y esos judíos, los libertos, formaron una sinagoga donde solamente hablaban en griego. Y es evidente que Esteban, como judío helénico, o sea, con influencia en la cultura griega, se convierte, y el debate que tiene y la predicación de todo ese capítulo 6 hasta su muerte es un debate y una predicación en griego, o sea, en base a la Septuaginta de la versión griega del Antiguo Testamento. Lo mismo podemos decir de otros debates de Pablo en Hechos 17, en Hechos fue en Tesalónica, en Hechos 13 en Antioquía. Todos esos debates y esa relación que hacía Pablo entre el Antiguo Testamento para mostrar que Cristo cumplía las expectativas de las promesas dadas en la antigüedad, todo era hecho en base a la Septuaginta. Así que, por eso es que la Septuaginta llegó a ser la Biblia en la cual la Iglesia se apropió de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Fue base a la Septuaginta que se empezaron a hacer después los códices, es decir, ya no rollos, sino los manuscritos en forma de libros, escritos a mano, ¿no? Manuscritos, y se empezó a usar de una forma intensa y a copiar y a expandir. También, bueno, en la historia se muestra que los judíos que no querían creer en Cristo, al ver que los cristianos se habían apoderado tanto de la Septuaginta, empezaron a rechazar la Septuaginta. Y por ahí surge una versión judía, que fue también una traducción del hebreo al griego, que era la versión de Aquila. Esa versión de Aquila, que es una traducción literal del hebreo, no tiene los apócrifos, por ejemplo, que tenía, la Septuaginta tenía varios apócrifos en griego. Y también salió otra traducción, que era la de Teodosión. O sea, esas traducciones al griego le hicieron los judíos porque empezaban a rechazar la Septuaginta porque la iglesia la usaba de manera muy intensa. Y bueno, es así que el Evangelio comienza a expandirse gracias a esa versión, y como dijo también el video, esa Biblia tiene la influencia de muchos de los escritos posteriores, porque después se comenzaron a aparecer traducciones, por ejemplo, al latín, al copto, que es el idioma de Egipto. Él mencionó también la peshita, que es el idioma sirio. Así que esa es un poco la importancia que tiene la Septuaginta para la Iglesia. Suscríbete, bíblicamente, tu canal.